No, es menos que el del otro día. Voleiboleros, ¿cómo están? Un gusto de saludarles desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. La verdad que hoy un día gris. Veo que en Argentina el invitado también está bastante abrigado, así que debe hacer bastante frío. Vamos a ver ahora, me lo va a comentar. Sí. Ajá. Y bueno, como siempre, antes de arrancar, pidiéndole a nuestro Señor para poder superar esta pandemia. Hoy hablábamos antes de iniciar el programa que hay que tener mucho cuidado, hay que seguir cuidándose, no bajar los brazos y ser positivos, por favor. Esto golpea, ¿no? Golpea la parte psicológica y tenemos que estar preparados para esto, ayudarnos, ser solidarios, cuidarnos para cuidar a los demás. Siempre lo decimos y bueno, también decir que este espacio se lo hemos ganado al COVID, nos sirve para seguir intercambiando, para seguir aprendiendo, donde nadie es dueño de la verdad, cada uno plantea su realidad en base a su idiosincrasia, a los grupos, a los lugares donde está entrenando, donde está jugando, y bueno, después veremos si lo podemos adaptar a nosotros y nos puede servir para lo que hacemos en el día a día. Y ojalá que sea pronto ese día a día de manera dinámica. Hoy publiqué en el grupo una fotito que me puso muy bien nuestro amigo Diego Beatrice con Mario Martínez en Italia, en Conegliano, ¿sí? Ellos arrancaron la competencia y eso nos llena los ojitos de esperanza. Así que bueno, ojalá que tengamos más noticias de esas. Bien, me voy a permitir compartir la pantalla para hacer la presentación, ¿no? Del día de hoy, de la charla del día de hoy. Aguántenme, esta la vamos a dejar para después. Ya estoy ahí. Ahí está. Hoy, sábado 3 de octubre, 18 horas y un poquito más en Argentina, 16 horas y un poquito más en Ecuador. Un tema espectacular. Cuando me lo dijo, había otro también que estaba bueno. Después le quise transar para ver si me podía dar los dos, pero me dijo, no, Leo, el otro es muy largo también. Así que lo vamos a dejar para la próxima. Por un invitado genial, un gran amigo, una gran persona y un súper profesional. Ahora vamos a hablar un poco de su presente, su grato presente, ¿no? Dirigiendo una selección europea. Y vamos a hablar del tiempo técnico, mirado de una manera muy personalizada. Él nos va a contar cómo armó esto, ¿no? Cuestión de su experiencia personal. Jorge Canestracci. Y voy a compartir un poquito sobre su currículum, que es larguísimo. Ya la otra vez cuando lo he leído he cometido muchísima falta, principalmente con el italiano y el inglés. Pero lo principal es su trabajo actual, es el entrenador principal de la Selección Nacional de Chipre, que es una grata revelación en las eliminatorias europeas, ¿no? Nos va a contar sobre eso. Ha participado en Liga Argentina, varios niveles de la Liga Italiana como jugador, como entrenador. También ha participado de su sueño, ¿no? En algún momento que era de jugar la Copa Europea. Y bueno, hoy lo tenemos hablando y participando y tratando de siempre colaborar con nosotros con este tema tan apasionante. Y bueno, y ahí me dejé algo como para poder iniciar, ¿no? Como para romper el hielo ahora cuando lo presentemos de manera virtual, sobre la sorpresa de Chipre, ¿no? Un país chico, un país que prácticamente está haciendo su historia recién ahora, y que bueno, tuvo una destacada participación ahora en el 2020, y bueno, me gustaría que lo cuente él de manera personalizada, así que voy a dejar de compartir para hacer la presentación virtual. Un gran abrazo, hoy estás un poco más cerca, la última vez que hablábamos estás en Chipre, hoy estás en Argentina visitando a nuestra tierra, a tus seres queridos. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, hola Leo, hola a todos, buenas tardes a todos. Me es grato estar de nuevo, compartir con ustedes. Sí, después de 6 meses, de estar 6 meses y medio en Chipre, por mi contrato, volví a encontrarme con mi mujer acá en Buenos Aires, en nuestra casa. Es algo realmente, este año es algo realmente lindísimo, es algo muy esperado, distinto que otras cosas, porque normalmente mi familia viaja donde yo estoy, nos vemos ellos están allá, comparten conmigo también el trabajo, pero este año, distinto a todo, feo,
estuvimos 6 meses y medio separados. Así que ahora encontrarme en casa con mi familia, mi mujer, mi mamá, es bárbaro, es algo, estoy muy feliz realmente. Me imagino, se te nota en la cara, ¿eh? Se te nota. Me alegro Sí, muchísimo. feliz y relajado, porque Sí, en Chipre trabajando, cuando está el torneo, para nosotros entrenadores es difícil relajarse. claro, me imagino que sí. Y contame un poquito, ya que estamos en el contexto de la pandemia, ¿cómo fue tu regreso? ¿Tuviste que hacer cuarentena? ¿Fue difícil el regreso? Bueno, como sabés, el aeropuerto de Ezeiza, hay pocos vuelos. Generalmente yo hago Chipre, Londres, Buenos Aires, pero ese vuelo ya no estaba más. Así que tuve que viajar de Chipre a Atenas, Atenas a Madrid, Madrid, Buenos Aires. En cada aeropuerto hay que hacer una declaración anterior a salir, una declaración sobre la enfermedad, sobre si tuviste síntomas, sobre que estás bien, te toman la fiebre en todos lados. Realmente en Chipre hubo pocos casos, ¿no? Chipre como es una isla y fue una isla dentro de Europa en cuanto a la pandemia. Pocos casos, pero siempre había que cuidarse, siempre hay que cuidarse, y ahora hay un rebrote en Chipre. Lo que pasa es que estando en los aeropuertos con tanta gente, había tanto movimiento, y además el avión de Chipre a Atenas fue full, estaba lleno, y en cambio los aviones de Atenas a Madrid, Madrid a Buenos Aires, los espacios eran enormes, poca gente, entonces uno va más tranquilo. Hice la cuarentena, los 14 días reglamentarios acá, por suerte ningún síntoma, por suerte tampoco ninguna aerolínea me contactó para decir que en el avión se habían dado casos de coronavirus, así que de hace 2 días soy un ciudadano ¿Estás libre que feliz? puede andar por las calles de Buenos Aires. Sí. Bueno, si te Así dejan que andar, espero que te dejen andar. sí, sí, te dejan andar siempre con barbijo, aunque sí, Bueno, acá en Buenos Aires es un momento difícil para todos, en Buenos Aires y en toda la Argentina. tal cual. Por eso decía yo que la gente tiene que tomar conciencia y tener mucha fe, ¿sí? Mucha fe para salir adelante y sobreponerse a esto. Hay que cambiar la parte psicológica, cambiar el chip y darle para adelante. No queda más, ¿sí? Así que bueno, dejamos este tema y bueno, recién compartía la pantalla, que lo voy a hacer de nuevo porque me emocionó, ¿no? Porque sos un amigo y te vi ahí muy feliz. Contame un poquito de esa experiencia, qué zona te tocó en la clasificación, qué es lo que estaban jugando, por qué estaban jugando, y esa maravilla, ¿no? Más allá que a España la dirigía un coterráneo también, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, esas son las sí. cosas que pasan, ¿no? En el voleibol, a cualquiera le puede pasar. Contanos un poquito de eso que es maravilloso. Sí, bueno, el torneo era el torneo de calificación europea, el grupo era España como la gran favorita. España es como ustedes saben, con mucha tradición, hace no muchos años fue campeón de Europa, una gran tradición de entrenadores, de jugadores. República de Moldova, que jugadores, muchos jugadores casi soviéticos, ¿no? Jugadores de 2,15 m, 2,6 m, 2,4 m, y Letonia, que fue el equipo que se clasificó. Pero ¿qué pasaba? España era la favorita, y bueno, el primer round fue normal. Perdimos contra España 3-1, jugando bien, jugando punto por punto, pero la capacidad de nuestros jugadores, aparte el objetivo en Chipre era renovar, rejuvenecer la selección. Ese tema lo quería tocar porque, bueno, vos casualmente, ¿no? En la charla anterior que tuvimos, vos nos contaste sobre ese proceso que estabas haciendo, ese recambio. Sí, en enero de este año, en enero del 2020, en la charla anterior, nosotros con el sub-20, que ahora se está jugando la fase final, tendríamos que estar ahí. En el sub-20 ganamos el torneo en Austria, que nunca había pasado. Fue un resultado
histórico para Chipre, porque nunca ningún deporte de equipo había ganado un torneo de calificación europea. Nosotros ganamos el torneo, después vino la pandemia, con un trabajo en los juveniles, en las escuelas, como hablé en la otra charla, el trabajo que estoy haciendo, y entonces después de la pandemia se decidió, la Confederación Europea, se decidió que nuestro grupo, el grupo que nombré antes, se iba a jugar. Mi equipo de Chipre hay 4 jugadores de 18 años, que son de los juveniles del sub-20, 3 de 21, 2 de 23, y un par, el capitán y un líbero de 32 y 36. Todos los demás, jugadores jóvenes, sin competencia previa, todos juntos. España, el equipo de España, hace 6 años que juegan juntos, que juegan europeos, World League, República de Moldova también, y Latvia también. El único equipo nuevo era nuestro, el rodaje lo hicimos prácticamente ahí, pero hicimos una preparación, en Chipre lo pudimos hacer de 1 mes y medio, estuvimos entrenando todos los días mis jugadores de Chipre no son profesionales como los españoles, o como los República Moldova o Latvia, todos los días mis jugadores van a trabajar o van a estudiar, no son profesionales. Se dio que en el segundo round, el primer round, como decía, jugamos punto por punto con España los 2 primeros sets, después nuestra capacidad de mantenernos a cierto nivel fue cayendo, y sobre todo tuvimos problemas con el opuesto, un opuesto joven también, 22 años, que había andado bien, pero empezó a asustarse, la presión, la situación de tener que jugar en su país, de demostrar, estaba muy presionado. En el segundo round hicimos unos cambios del opuesto, pudimos abrir la red y pudimos tácticamente controlar a España. España nos había lastimado mucho con la pipe, que es la pelota más efectiva que hay en todo el voleibol mundial, pero a nosotros nos había lastimado mucho. España tiene 2 centrales como Vigil y Fornés, Vigil 2,6 metros, Fornés 2,4 metros, mis centrales son 2 metros, no, nos pasaban por arriba, pero pudimos controlar la pipe, pudimos controlar el opuesto, y empezamos poco a poco, con mucha paciencia y con mucha inteligencia, empezamos a ponerlos en dificultad. Lo mismo pasó con Moldova, en el cual ganamos 3-2, y el último partido con Latvia ya no dábamos más, perdimos 3-0, Latvia se clasificó, España terminó segunda, bueno, después ahí nosotros, pero es un resultado histórico, porque Chipre nunca había ganado en mayores un partido de la calificación europea. Piensen que es una isla de 1 millón de habitantes, sí hay una liga con 2 extranjeros, primero eran 3 extranjeros, ahora son 2, lo bajamos para poder dar lugar a nuestros juveniles, a ese trabajo que estamos haciendo con las inferiores, y es una isla en toda Europa donde piensen que estábamos últimos en el ranking y ahora empezamos a subir, extrañamente, con sorpresas de todas las federaciones, pero realmente fue un resultado histórico y un resultado muy feliz para nosotros. Realmente fue un partido inteligente, un encuentro que jugamos con mucha paciencia, utilizando esa palabra paciencia tan importante en nuestro deporte, la utilizamos de manera muy inteligente. Fue realmente un lindo torneo. Qué lindo escuchar, y vos sabés que cuando le va bien a un coterráneo, ¿sí? Abre puertas, ¿sí? No solamente se abre puerta a la persona, en este caso vos, sino que le abre puerta a otros profesionales relacionados, ¿no? Así que bueno, estás haciendo un carrerón y estoy seguro que se te van a abrir puertas y más grandes. El otro día hablábamos acá también con otra persona que de casualidad estaba acá hablando de otro tema, nada que ver, y al poco tiempo recibió el llamado, porque había hecho una muy buena presentación con sus equipos, y bueno, hoy está trabajando ya en un nivel un poco más avanzado, más elevado.
nunca se sabe, pero lo que es seguro de que los profesionales que son de nuestro país por lo menos están haciendo una representación genial, así que bueno, siempre nos pone muy contento eso. Ahora, sé que en ese partido utilizaste la psicología inversa. ¿Qué le dijiste a los jugadores? Sí, hablaba antes de la paciencia. Lo había puesto también ejemplo como parte de la motivación en el timeout, de la que después hablaremos. O sea, yo traté de crear o trato de crear en Chipre una identidad de juego. Yo creo que cada equipo, a mí me tocó trabajar en Italia, en Emiratos, en Irán, en Rumania, y siempre traté de dar una identidad al equipo con el que trabajaba. En Chipre, esta identidad pasa por todas las selecciones, una manera de jugar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar como Rusia o como Italia. En Chipre no tengo jugadores altos, a pesar de que, primero le decía a Leo, es increíble, pero por ejemplo nosotros todos los encuentros, piensen que en Moldova tiene jugadores, tiene un central 2,15 m, uno 2,6 m, el opuesto 2,4 m, mi jugador más alto es un central de 2 metros y todos los puntas no superan el 1,93 m. Sin embargo, en Moldova hicimos 18 bloqueos el partido que ganamos y 14 el partido que perdimos. Contra España hicimos 10 bloqueos el primer partido y 9 bloqueos el segundo partido, mientras España siempre fue menor en cantidad de bloqueos que nosotros. Es algo extrañísimo. ¿Por qué? Porque yo predico en Chipre esta paciencia en el cual nuestro breakpoint tiene que ser muy importante, pero no un breakpoint táctico solamente de bloqueo directo, punto en bloqueo directo, sino un breakpoint en cuanto a tocar, contraatacar, jugar con paciencia. Es esa mi idea de la que tengo. Nosotros no tenemos un saque extraordinario como para poner bajo presión el equipo adversario, a ese nivel. Estamos hablando del nivel de España, de Latvia, que España es un gran equipo europeo. A ese nivel no tenemos esa capacidad. Entonces, nuestra identidad es un juego, tenemos que estar en la cancha 2 horas, 2 horas y media. Entonces, la anécdota que te refería vos, Leo, fue que antes del partido, durante la charla técnica, antes del partido, por supuesto, recordamos algunas cosas que veíamos en el video, las prioridades o las situaciones que se iban a repetir durante el partido contra España, y mi última frase fue: nosotros no podemos ganar nunca 3-0 contra España. Y me fui del vestuario. Ganamos 3-0. Algo impensable para mí y para todos, impensable. Por supuesto, los jugadores fue como si se rebelaran, fue un desafío para ellos, fue una motivación, ¿cómo se llama?, negativa, ¿no? Una manera de desafiarlos, un reto. Por supuesto, en la cena, después del partido, pedí perdón a todos los jugadores, me disculpé y sintiéndome orgulloso de esa situación. Pero es una anécdota importante porque la realidad es esa, fue algo ilógico lo que pasó. Claro. No fue algo lógico, fue algo ilógico. Si se jugamos otras 10 veces contra España, España va a seguir siendo favorita las 10 veces. Claro. Fue algo, una situación ilógica que resultó. Lo que son las palabras, ¿no? A veces utilizadas en el momento indicado y a veces dándole el contexto al revés, ¿no? Como lo que hiciste vos. Increíble lo que llega. Bueno, hoy me voy a compartir el tema de hoy, ¿no? Indudablemente, vos, para poder manejar y darle una identidad al equipo de Chipre para trabajar con paciencia, el uso del tiempo técnico es fundamental. Creo que mucho más que si tuviese otro estilo de juego, un estilo de juego más agresivo, más de arriesgar. Creo que acá lo tenés que trabajar de una manera quizás más consciente. Así que bueno, me voy a permitir compartir, permiso, aguántenme que se sigue agregando gente. Bienvenidos, chicos. Ahí estamos. ¿Sí se ve, no es cierto? Sí, perfecto. Me imagino que en esos tiempos técnicos tenés que sacarle el jugo a un equipo con esta identidad de la paciencia.
Sí, sí, por supuesto, es así. Los tiempos técnicos son muy importantes. Y bueno, quería decir algo al respecto de eso. Yo creo que hablar en los tiempos técnicos, el timeout, hablar del timeout es difícil por eso mismo, porque se trata de una situación muy subjetiva. El timeout, pero también es algo muy fascinante, ¿ok? Y sin dudas, como vos decías y lo que te referías, sin dudas, yo incluyo el timeout para poder lograr un liderazgo positivo. El timeout no está separado de la situación de liderazgo. El timeout yo lo incluyo en la parte del liderazgo. Tiene que ser algo muy importante en esa situación de liderazgo que nosotros nos proponemos realizar cada año o con cada grupo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora, primero hago unas aclaraciones. Hay asteriscos, alguno está mal ubicado, pero no importa, yo lo voy a referir bien. Asteriscos con los cuales voy a tratar de extenderme. Esos asteriscos me recuerdan a mí que tengo que extenderme en ese punto. ¿Ok? Jorge, Bueno, antes de empezar me gustaba hacer la aclaración, ¿no? Porque me gustó y me encantó mucho lo que dijiste, que esto está armado en base a experiencias anteriores y a tu actualidad. Acá no hay nada copiado, es todo original tuyo. sí, tengo que decir que igualmente este título, situaciones recurrentes y normales para llamar a un timeout, es lo que generalmente se hace, ¿no? Yo, la primera parte, enumero las situaciones normales que hacemos todos los entrenadores. La segunda parte, voy a tratar de dar, o de lo que la subjetividad que significa para mí el timeout. Pero esta primera parte enumeramos las situaciones recurrentes, las llamadas normales de timeout que hacemos todos. Después, en la segunda parte, voy a la parte subjetiva, lo que yo creo y lo que yo trabajo en los timeouts. Ok, iniciamos. Seguramente para llamar a un timeout, el inicio de set con demasiados errores, normales, son todas cosas normales. Si todo el equipo o varios jugadores se encuentran en un momento de dificultad, de desconcierto o atmósfera negativa. Y ahí abrimos el primer asterisco o paréntesis, y yo digo que el nuestro es un deporte de contagio emotivo. Esto para mí es muy importante. Es un deporte, el voleibol, el nuestro, de contagio emotivo, tanto en un agonismo positivo, o sea, quiero decir, en los momentos de exaltación, como en las inseguridades o el temor de desempeño, el temor a la performance, a una buena performance. Siempre hay un contagio. Y en este caso, se puede crear, cuando el contagio es negativo, se puede crear una situación de depresión emocional en todo el equipo, que es nada más ni nada menos que esas situaciones en donde se hacen 3-4 puntos seguidos o se pierden 3-4 puntos seguidos. Es eso a lo que me refiero, ese contagio emocional, tanto en lo positivo como en lo negativo, que es general. Pero ¿qué pasa? Ese contagio emocional que nosotros debemos interrumpir si es negativo con el timeout, y dura pocos puntos. Es un contagio, son los altos y bajos de un equipo que sucede en el vóley. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el equipo ganador o el equipo mejor o el mejor equipo es el que tiene el equilibrio correcto, es el que juega con regularidad, ni mucha exaltación ni mucha depresión. A eso es lo que me refiero, ¿ok? El otro punto son los errores continuos de uno o más jugadores. Normal, otra situación normal que no voy a explicar porque todos la sabemos. Para recordar, otra posibilidad para llamar timeout, otra situación, es para recordar la táctica prefijada si no es respetada durante el juego. La táctica esa que nosotros preparamos antes y no es respetada durante el juego,
se llama un timeout para recordarla, ya sea de manera individual o de manera colectiva. ¿Ok? Todas estas, podés pasar a la siguiente página. Sí. Todas estas son situaciones normales, en la cual lo hacemos todos. Otra situación normal es si necesitamos modificar algún aspecto táctico estudiado y entrenado anteriormente durante la preparación del partido. Si hay algún aspecto táctico que no está funcionando, llamamos al timeout para corregirlo, pero es algo normal, es algo que hacemos todos. Si algún fundamental técnico no es ejecutado correctamente y está dentro de la capacidad del jugador a realizarlo bien. ¿Esto qué quiere decir? Acá abrimos otro paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que ese fundamental técnico que no está ejecutado correctamente está dentro de la capacidad del jugador, que ya lo realizó correctamente, ya lo entrenó ese gesto técnico y está dentro de sus capacidades. Eso es muy importante porque nosotros estamos individuando ese error y no otro que el jugador puede corregir. Nosotros no le podemos dar al jugador o llamar un timeout y decirle al jugador, tenés que corregir esta recepción a tu izquierda cuando sabemos que el jugador la recepción a la izquierda la realiza mal. Es algo incongruente. Por eso la elección o la selección de las prioridades y de los errores, identificar ese error correctamente, es muy importante. Ahora, de acuerdo a esto, generalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Durante el partido puede pasar, pero durante el partido es poco probable que un jugador realice un gesto técnico bien si no lo entrenó anteriormente. Eso es poco probable. Por supuesto puede pasar, pero no es lo corriente. ¿Ok? Cambiamos de página. Te hago una preguntita con respecto al primer punto de acá. Dice claramente, si necesitamos modificar algún aspecto táctico, estudiado y entrenado anteriormente de la preparación del partido. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que aplicar una táctica que no habías entrenado? No, que no había entrenado, no. Ajá. Generalmente, sobre todo cuando tenés tiempo, yo ya hace 1 año y medio que trabajo en Chipre, cuando tenés tiempo, uno entrena tácticamente todo. Claro. Después seleccionás y entrenás también para que el equipo esté capacitado para cambiar esa situación. Me pasó, ¿no? Me pasó. ¿Qué pasa? Si no estamos capacitados para resolver o cambiar esa situación, se pone difícil. Claro. Se pone difícil. Pero sí, me pasó muchas veces que hay que cambiar la situación, una situación táctica, por ejemplo, una defensa sobre el opuesto, no son más sobre la línea, sino dentro. Claro, no entrenada, sí. Te pasó y lo tuviste que dar la indicación ahí en el momento. Sí. Hay jugadores que por ahí respetan eso, ¿no? O sea, le dan la autoridad. Por eso vos tocaste un tema clave que es el liderazgo del entrenador para poder hacer ese tipo de cosas. Hay equipos que se manejan en el liderazgo de jugadores y otros que se manejan en el liderazgo del entrenador. A mí me gusta mucho que el líder sea el entrenador, a mí particularmente. Yo lo tengo claro que es lo que quiero para mí y es el liderazgo, o sea, no es solo el liderazgo, es la unificación del pensamiento, la unificación de la idea. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Eso no lo puede dar el jugador. Claro. Por eso el liderazgo nuestro es la cosa, no la cosa más importante, pero nuestra incidencia en la unificación del pensamiento, en la unificación de la idea, de lo que el equipo va a jugar, de lo que el equipo va a demostrar. ¿Qué va a ser? Va a ser un gran juego en side out, va a ser un gran juego en breakpoint, va a ser un equipo que va a sacar siempre con un elevado riesgo en el saque. Toda esa situación parte de nosotros. Por eso, en cuanto a táctica y a técnica, el liderazgo tiene que ser preponderante del entrenador. Perfecto. Eso es lo que yo. Ahora, otras situaciones recurrentes, como todos lo hacemos, es para motivar. Después, más adelante,
hablaremos de una motivación a la motivación que yo uso, para hacer descansar un jugador, cosas simples, para interrumpir una serie positiva en el saque del adversario o para desconcentrarlo antes del primer saque. Esto también son cosas recurrentes que se usan, todo dependerá del momento del set o del puntaje. Para ayudar al armador en las selecciones de ataque, eso también es recurrente, llamar timeout para eso, para verificar la táctica del adversario o si el adversario realizó algún cambio en el aspecto táctico del juego. Eso son todas situaciones recurrentes, ¿no? Seguramente vamos a encontrar que el adversario, nosotros estamos jugando bien en bloqueo por el centro, va a cambiar la pelota, nosotros tendremos que cambiar. Esas son situaciones que normalmente todos nosotros, los entrenadores, las utilizamos. Cambiamos de hoja. Perfecto. Ahora, pasamos a situaciones que yo interpreto, más que nada. Elementos a tener en cuenta. Acá, por ahí en el primer punto, la redacción no es tan buena, es de mi parte, son todos escritos míos, pero la redacción no es tan buena, os voy a explicar todo. Elementos a tener en cuenta del otro equipo para pedir un timeout. ¿Ok? Debemos saber contra qué tipo, perfectamente lo tenemos que conocer, contra qué tipo de equipo estamos jugando o sus características principales. Eso es muy importante. Ejemplo, si es un equipo fuerte en side out, es decir, que el cambio pala y side out lo hacen con mucha rapidez, o un equipo con grandes sacadores y busca siempre ponernos bajo presión, o es un equipo con un gran sistema defensivo. Esto es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder leer y anticipar. La palabra anticipar es una palabra, leer y anticipar son dos palabras que para mí son fundamentales para poder llamar un timeout. Nosotros tenemos que saber perfectamente contra qué tipo de equipo jugamos para poder leer y anticipar una situación difícil por la que puede pasar nuestro equipo. Eso es fundamental. Estamos hablando de una situación difícil. Y también en una situación de puntaje favorable. Y ahora explico esto. La situación difícil, todos la entendemos, ¿no? Nosotros sabemos cuando nuestro equipo está en dificultad. Ahora también podemos interpretar, anticipar, lo que yo creo, anticipar y leer, cuando nuestro equipo está en una situación favorable. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 puntos, 3, 4 puntos de ventaja, 4 o 5 puntos de ventaja. Nosotros podemos notar o interpretar los síntomas de relajación de nuestro equipo. Eso es muy importante para mí. Yo estoy muy cerca, mi punto de observación, yo tengo 2 puntos de observación en el timeout. Un punto de observación que es táctico y técnico, que mi punto, me paro lejos de los jugadores, y otro punto de observación que es un punto anímico. En ese sentido, yo puedo anticipar una situación difícil con un puntaje favorable nuestro. Por ejemplo, un síntoma normal de relajación. Tantas situaciones de contraataque que tenemos y que no logramos transformar en punto. Esta situación crea que el adversario se fortalezca anímicamente. Eso es típico. Vos tenés 4 puntos de ventaja. En tus jugadores tocamos en bloqueo, defendemos y no transformamos el contraataque. 1, 2 o 3 veces, eso crea que el adversario se fortalezca anímicamente. Eso es un síntoma para anticipar y llamar un timeout. Otro ejemplo puede ser también si en un pasaje del partido nuestro side out no es regular. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro side out, nuestro cambio pala, nosotros tenemos 4 puntos de ventaja y nuestro side out empieza a no ser regular, a hacer una pelota bien, una pelota mal, una pelota bien, una pelota mal. Pero a esto, si le sumamos que nuestro saque erramos directamente en nuestro saque, el adversario en esta situación nos empareja el puntaje rápidamente.
O sea, hay una relación muy importante, muy estrecha entre el side out y el saque. Si nuestro side out es efectivo, nosotros podemos arriesgar el saque. Si nuestro side out no es efectivo, empieza a no ser regular, nosotros no podemos arriesgar el saque. Entonces, en esa situación que nosotros vemos este síntoma, nuestro side out no es regular y además nuestro saque empezamos a errar el saque, seguramente el adversario emparejará el tanteador en pocas acciones, en pocos minutos. Esto es un síntoma importante que yo utilizo para anticipar en una situación favorable. ¿Ok? Sí, fantástico. Te hago una pregunta. Cuando vos llamás al tiempo, ¿cómo es, digamos, tu forma para expresarte? ¿A veces sos enérgico, variás, o depende de la situación del equipo, del conocimiento de los jugadores, o sos muy enérgico a la hora de decir en qué están fallando? No, no. Eso, igual después pensaba hablar sobre eso, sobre la gestualidad y el tono. Perfecto. ¿Okay? Yo generalmente, después pensaba hablarlo, pero generalmente te anticipo algo. Mi gestualidad y mi tono de voz, yo estudié y estudio mis videos, trato de hacerlo. Mirá qué bueno. No quiero cambiar mi personalidad. No quiero ser otra persona durante el timeout. Pero esto, que lo iba a hablar después, esto se construye anteriormente, se construye a través de la credibilidad, a través de la preparación, ¿no? De nuestra credibilidad y cuando los jugadores nos aceptan por nuestra credibilidad. Pero es una construcción que se hace anteriormente. En los timeout yo soy siempre, utilizo mis gestos normales, los estudié, sé cuando mis gestos son enérgicos y crean determinación, cuando mis gestos puedo expresar fastidio sin tener que decirlo. Toda esa gestualidad yo traté de estudiarla sin tener que cambiar, sin tener que copiar o ser otra persona. ¿Ok? ¿Eso lo hiciste como algo personal? O sea, ¿te hiciste seguir por una cámara y te estudiaste? Porque me parece muy interesante lo que dijiste. No me hice seguir por ninguna cámara, estudié los videos directamente cuando se hacen los timeout, cuando lo dan, Sí. cuando se hace la televisión, cuando fui estudiando mis videos y mis gestos. Dentro de esos gestos yo tengo gestos para tranquilizar, Claro. gestos para calmar a un jugador, para transmitir determinación, gestos, pero son mis gestos normales de toda la vida, solo que yo sé cómo utilizarlos, porque Claro. son mis gestos. No entiendo, no quiero estudiar algo aparte, no quiero ser otra persona, quiero ser yo mismo y utilizar mi propia gestualidad para poder calmar, para poder dar determinación, para poder transmitir esa agresividad positiva de la que vive el deporte. ¿Okay? Igual iba a hablar después de eso. Pero qué bueno, ¿Okay? qué buena idea. Me pareció muy lindo. Bueno, el otro punto es la flexibilidad de pensamiento. Nosotros seguramente, todos los entrenadores, imaginamos cómo se puede desenvolver el partido, qué situaciones esperamos que sucedan, ¿no? Seguramente, de acuerdo al rival que vamos a enfrentar, nosotros podemos imaginar, nos van a poner en dificultad con el saque, seguramente vamos a poder bloquear la línea de punta adversario. Imaginamos situaciones. El partido puede ser corto, puede ser largo. Pero ¿qué sucede? Esto se puede confirmar o no durante el juego. Y entonces nuestra flexibilidad de pensamiento a cambiar en tiempo real es de suma importancia. Esto es de suma importancia, poder cambiar en tiempo real. Seguramente uno prepara el partido y espera ciertas situaciones que se pueden confirmar o no durante el partido, ¿no? Por distintas situaciones, por distintos motivos, porque tu jugador en ese momento no da el máximo, porque en realidad esperabas que
tus receptores reciban bien y no reciben bien. En ese momento, nuestra flexibilidad de pensamiento a cambiar en tiempo real es de suma importancia. ¿Ok? ¿Cambiamos de página? Perfecto. ¿La flexibilidad de pensamiento la fuiste mejorando con el paso del tiempo o siempre pensaste así? No, no, por supuesto con el paso del tiempo, con la experiencia. Lo mismo, además, quería decir una cosa, que le iba a decir al final, que el timeout también se entrena. Nosotros podemos entrenar el timeout. Lo entrenamos durante la preparación, lo entrenamos en los partidos amistosos, lo entrenamos en los entrenamientos. El timeout, y eso nos ayuda no solo a nosotros, sino a conocer las reacciones de nuestros jugadores durante un timeout. Cuanto más timeout nosotros hacemos, mejor lo manejamos. Claro. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Lo pude comprobar con la experiencia, ¿no? Al principio los timeout, incluso te digo una cosa más. El primer timeout después de esta cuarentena me costó una barbaridad. No te puedo creer. Claro, después de estar 6 meses. Desentrenado, claro. Después de estar 6 meses. Igualmente, yo quería anticiparme esa situación y utilicé timeout en los entrenamientos. En los entrenamientos utilizaba timeout para poder, como mi equipo es joven, es nuevo, quería entender las reacciones de mis jugadores. ¿Por qué? Porque yo trato de entrenar siempre, poner a los jugadores mucho bajo presión. Entonces, hay jugadores que bajo presión reaccionan de manera diferente. Eso lo traté de entrenar durante la preparación. Pero cuando llegó el primer timeout contra España, en el primer timeout me dije, acá me perdí. O sea, tenía que retomar ese ritmo de timeout. Por eso es tan importante entrenar el timeout. Es muy importante. Cuanto más timeout nosotros hacemos, más fácil es manejarlos para nosotros. Más positivos los hacemos. ¿Ok? Te pregunto una locura. Hoy antes de empezar me dijiste algo que, bueno, después también lo tocaste, ¿no? Que le pediste disculpas al equipo cuando ya estaban de fiesta porque le habían ganado a España, ¿no? ¿En algún momento del tiempo técnico se pide disculpas según tu criterio al jugador cuando te equivocaste en alguna decisión o hay que sostenerse hasta terminar el partido? No, se puede decir, me equivoqué, cambiamos ahora. Perfecto. ¿No? Uno siempre, el me equivoqué tiene que ser con una solución posterior. Perfecto. Uno no puede decir me equivoqué y ya está. Por eso te digo, lo dije antes, todo se construye anteriormente, incluso los timeouts se construyen anteriormente. ¿No? Tiene que existir esa relación, esa comunicación que se crea anteriormente a base de credibilidad y de nuestro conocimiento. Pero siempre el me equivoqué, yo no tengo problema en decirlo. Muchas veces me pasó, ¿no? Incluso contra España, llegó un momento que a mi capitán le dije, nos equivocamos en la táctica, nos están atacando el primer tiempo para uno. Nosotros habíamos preparado contra España que el primer tiempo de Fornés y Vigil, los dos centrales españoles, el primer tiempo cerca del armador español, iba a ser para 5-6. Atacaron los dos primeros tiempos para 5-6. Y después empezaron a cambiar. Y yo mantuve esa parte. Entonces lo llamé a los dos centrales y les dije, me equivoqué, tenemos que solucionar esto. No es ningún problema equivocarse si después viene con una solución. Claro. Si uno dice el me equivoqué y nada más, no es válido, no es admisible, ¿no? Porque nosotros estamos para solucionar o ayudar a los jugadores a solucionar la situación. Perfecto. Ok. Ahora el título dice, lo que puse es opciones a utilizar durante el timeout para cambiar táctica. Son 2 puntos nada más. Conocer nuestro equipo y las características del adversario nos permite llamar el timeout rápidamente o esperar para no desperdiciarlo. Esto es muy importante porque
el conocimiento, sea tanto de nuestro equipo como del adversario, nos permite entender si podemos esperar un poco más o tenemos que llamarlo. Depende de las rotaciones, de la situación que nos encontramos, que después, más adelante, lo explico. ¿Ok? Al final del set, opciones para cambiar de táctica. Al final del set podemos llamar, esto es normal también creo, llamar timeout para realizar una opción en saque, bloqueo y contraataque, defensa en breakpoint, ¿no? Yo utilizo mucho las opciones de juego durante el timeout, durante el encuentro. La utilizamos mucho. Me gusta mucho trabajar con opciones en bloqueo, opciones en defensa, en mover, corregir, y volver después a la táctica. Siempre se hace esto, generalmente se hace esto, llamar un timeout y realizar una opción de saque, bloqueo, defensa y contraataque, o indicar una salida de nuestro ataque, ¿no? Por ejemplo, llamo un timeout y digo, ahora llamamos este esquema, llama la 7, la B, y jugamos la PAI porque el bloqueo acá, el central sigue a la B. O el central se queda en el medio, llamamos la B, pero no juegue la PAI, tenés que armar atrás porque el central no se mueve. Todas esas situaciones las podemos utilizar como opciones en un timeout y después regresar a la táctica que habíamos predispuesto, ¿no? ¿Ok? Bueno, cambiamos de página. Ok, lectura. ¿Es esta la página siguiente? No, sí. Ok. Ahora, lectura de juego y preparación para realizar un timeout positivo. ¿Qué es lo que yo creo? Que un poco lo dije antes, conocer perfectamente los puntos débiles y fuertes de nuestro equipo. Por ejemplo, las rotaciones con baja o alta eficiencia en side out. Yo voy a llamar un timeout. Y en realidad llamo el timeout cuando tengo mi mejor rotación en side out, es algo que puedo quizá esperar un poco más. O por ejemplo, rotaciones con nuestro mejor bloqueo. O, por ejemplo, la línea de recepción equilibrada. Ejemplo, voy a llamar un timeout con un sacador importante de ellos, del adversario, pero resulta que enfrenté a ese sacador con mi mejor línea de recepción. Entonces, no tengo que llamarlo antes de que el sacador empiece a sacar. ¿Entendés? Para cortar. Claro. Porque tengo mi mejor línea de recepción. En eso es muy importante entender esas situaciones para en qué momento llamar el timeout. Si es necesario llamarlo. ¿Ok? Después, conocer, y acá viene conocer la capacidad de nuestros jugadores a superar un momento de dificultad, ya sea técnico o emotivo. Y acá es ¿cómo se dice? Un tema espinoso, se podría decir, ¿no? Porque ¿cuántos errores le permitimos a nuestros jugadores? Tanto a un jugador individual o al equipo completo, antes de llamar un timeout. No es un tema menor y es un tema difícil de tratar. ¿Cuántos errores nosotros le permitimos a nuestros jugadores o al equipo en general? Con esto, que acá se puede abrir un paréntesis o un asterisco, es un tema difícil. ¿Por qué? Porque en realidad, lo dije un poco antes, ¿no? Existe un método que se puede utilizar durante la preparación y los partidos amistosos, por supuesto si uno tiene tiempo, en donde yo lo hago muchas veces o varias veces, traté de hacerlo, en el cual cuando tengo tiempo, por supuesto, en la preparación, 8 semanas, 9 semanas, en el cual impongo una cantidad de puntos y si no hago un cambio, una cantidad de errores y si no realizo un cambio, sin decirlo a los jugadores.
pongo un límite. 3 o 4 errores, incluso en los entrenamientos. 3 o 4 errores en un set, 2 sets. Si él hace 3 o 4 errores, yo lo cambio. No importa en ese momento, porque es la preparación. No importa si el que lo voy a cambiar me va a dar más o menos, porque es la preparación. Pero, ¿qué pasa? Yo entiendo a los jugadores cómo reaccionan. Eso es muy importante, para después poder saber y poder entender si lo puedo esperar al jugador. Entiendo en los partidos si él puede resolver la situación o lo tengo que cambiar, o tengo que llamar el timeout. Pero ¿qué pasa con este método? Es difícil. ¿Por qué? Porque hay jugadores con una fuerte personalidad que se rebelan a esta situación, ¿no? 3 o 4 errores y lo cambiás. El jugador se rebela, quiere volver. La próxima vez, en el próximo entrenamiento, él va a intentar no hacer esos 3 o 4 errores. Está con ese reto en la cabeza, con ese desafío. Yo lo dejo con ese reto y desafío en la cabeza. Pero después está el otro jugador, que es un poco más débil de personalidad, y en el cual puede perder confianza en sí mismo, porque vos haces 3 o 4 errores y lo cambiás. Entonces, ¿qué pasa? El jugador pierde confianza. Pero además yo descubrí otra cosa en esa situación, que al cabo de un tiempo, ese jugador un poquitito más débil de personalidad sale fortalecido, termina fortalecido. ¿Por qué? Porque ese jugador aprendió o entrenó a trabajar bajo presión. Por eso es muy importante esta situación. ¿Cuántos errores le permitimos a nuestros jugadores? O a todo el equipo. Uno aprende a conocer al equipo y a cuántos errores podemos permitir. Yo tenía equipos, me acuerdo, yo iba del cole, en Italia, en A2, jugamos las 2 finales, para la del playoff y la de la Copa Italia contra el Latina de Checo en esa época. Un equipo que ellos querían desafíos, ellos no soportaban que los cambien, querían esa situación de presión todo el tiempo. Entonces, yo sabía que cuando llegó el campeonato, yo confiaba en que los jugadores podían resolver esa situación difícil. Entonces, podía permitirme esperar un poco más a llamar al timeout, ¿ok? Para poder utilizar el timeout en momentos más importantes. Eso es muy importante, es un tema importante y un tema delicado. ¿Cuántos errores le permitimos a nuestros jugadores? ¿Okay? Esta situación me parece buenísimo, el tema de hacerlo constantemente, creando ese hábito, ¿no? de desafío, ¿no? Que vos le planteás. Ahora, ¿en algún momento queda establecido con el jugador? Es decir, a ver, una vez que ya analizaste o evaluás el momento del partido, porque vamos a suponer, a ver, vos si cometés 3 errores te saco. No, ¿eso no se deja en claro? ¿Lo manejás vos? No, lo dije al principio. Sí. Yo lo utilizo en la preparación. En sí. la preparación y en los partidos amistosos. Por eso cuando uno tiene tiempo lo puede hacer. Okay. Y no lo digo al jugador. Okay. El jugador lo va entendiendo. Solito poco se da cuenta, claro. No, él solo se da cuenta, se cometen 3 o 4 errores, yo después establezco el límite, la cantidad. Claro. Hay veces que 3 o 4 errores son muchos, a veces 2 errores, si quiero poner más presión, pero lo hago. Eso ya no lo hago más cerca del campeonato y durante el campeonato. ¿Por qué? Porque yo ya los conozco, claro. Ya los interpreté a los jugadores. Conozco o intento conocer sus reacciones a través de eso. Muy bueno, muy bueno. ¿Cambiamos página? Sí. ¿Lo cambiaste? Sí. Bueno. Acá, perdóname, acá te quiero hacer un comentario acá de uno de los profes, ¿sí? Aguantame que ya te lo leo, que me pareció bueno. Dice, Víctor Bazán Rico, a todos, felicidades profesor Jorge, excelente ponencia, muy clara. No me imaginé que pudiera ser tan interesante y con tantos conceptos una charla del time out. Mucha estructuración y planeación previa para aprovechar los tiempos fuera. ¡Qué bien! Muy interesante, felicitaciones. Vamos para adelante. Me alegro. Bueno, ahora,
el manejo o gestión del timeout siempre, como dije al principio, es algo subjetivo, siempre visto desde mi persona. ¿Ok? Cada uno tendrá su manejo. Ahora, transmitir información. Esto también es algo que se hace constantemente y que nosotros lo sabemos. Es importante saber seleccionar las prioridades, ya sean estas individuales o del equipo, para luego transmitir información a los jugadores. La información debe ser encontrar soluciones simples, rápidas, para transmitir a los jugadores de manera precisa y corta. Esto incluso no hace falta que lo haya escrito porque generalmente lo sabemos, ¿no? Es así. No confundir, esto en cambio creo que es importante, no confundir a los jugadores con demasiada información o información no esencial para ese determinado momento del partido. ¿Qué quiere decir? Demasiada información no es buena, pero tampoco es buena una información que no es seleccionada correctamente para ese momento del partido. Por ahí digo algo exacto, digo algo correcto, pero no es para ese momento del partido. Eso es muy importante, porque no solo la demasiada información no es buena, sino también una información que no es importante o esencial para ese momento. Puede ser una información correcta, positiva. Yo puedo decir, mirá, tenés que invadir más en el bloqueo, pero en ese momento no es importante. Es algo correcto, pero no es importante para ese momento. ¿Ok? Cambiamos de página. ¿Cuánto va ya? Tengo la garganta destrozada ya. No, estás jugando el partido contra España, querido. Acá tenés que aguantar. Vamos, diapositiva 9 y son 14. Bueno, serían 13, porque la última me imagino que es la de despedida. Te quedan 4, vamos. Sí, pero no, queda. En un momento le voy a pedir un poco de un vaso de agua a mi mujer. Porque... No hay ningún problema. Bueno. Tranquilo. Manejo o gestión del timeout, errores y situaciones positivas. Porque el timeout lo llamamos generalmente cuando hay un error, ¿no? Pero también vamos a hablar un poco de una situación positiva. Concentrarnos en esos errores que nosotros sabemos que nuestros jugadores, técnica y táctica individual, o de todo el equipo, o sea, todo el equipo sistema de juego, ya entrenaron y son capaces de corregir. Eso es muy importante. Es la selección de los errores. ¿Ok? Nosotros necesitamos primero concentrarnos en esos errores que sabemos que nuestros jugadores individualmente o todo el equipo, sistema de juego, ya entrenaron y son capaces de corregir. ¿Ok? Eso es muy importante, poder concentrarnos en eso. Es importante individuar el error. Si es un error técnico o táctico, si es un error de atención o distracción, que para mí no son admisibles. El error de atención no es admisible en un partido. También están los errores de relajación, que también para mí no son admisibles, cuando todo va bien y algún jugador se relaja sin dar el máximo de sí mismo en ese momento. Lo que hablamos hace poco, ¿no? En una situación de ventaja hay una relajación. También concentrarnos en aquellas situaciones positivas, y esto es muy importante, que se repetirán y tendrán incidencia durante todo el partido. Hay situaciones, nosotros imaginamos, como dije antes, imaginamos el partido, y hay situaciones que se van repitiendo. En todos los partidos hay situaciones que se repiten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el opuesto adversario, su mejor dirección es la diagonal, y sabemos que cuando el momento es importante, el opuesto adversario va a atacar diagonal. Entonces esa situación se repite y tiene incidencia positiva en nuestro partido. Por ejemplo, nuestro bloqueo está funcionando bien, cerrando la línea con el opuesto. Esa es una situación positiva que nosotros tenemos que repetir. O nuestra defensa del opuesto es efectiva. O nuestro equipo, nuestro bloqueo, cierra la línea de manera positiva. Todas esas situaciones positivas que se repetirán y tendrán una incidencia durante todo el partido. ¿Ok?
Cambiamos página. Perfecto. Y acá es algo que a mí me gusta mucho y muy, muy subjetivo. Personalizar el timeout. Es algo que a mí me gusta mucho. Significa dirigirnos a uno, dos jugadores que en ese momento necesitan certezas o correcciones. También podemos dirigirnos a los jugadores por roles. Por ejemplo, a los centrales, a los atacantes de zona 4, a los atacantes de pelota alta, que son los de 4 y el opuesto, o a los bloqueadores de zona 2. En ese momento nosotros también personalizamos el timeout. No solamente con un jugador, sino lo podemos personalizar por roles. Y si cambias la página, también podemos personalizar el timeout por grupos de sistemas. Por ejemplo, la línea de defensa sobre la diagonal 6, 5 y 4 es un sistema. Nosotros trabajamos esa línea diagonal, el sistema de defensa en diagonal, y podemos dirigirnos en el timeout a ese grupo como sistema. E involucramos al jugador de 4, al defensor de 4, al defensor de 5, al central o al líbero y al 6. O, por ejemplo, podemos personalizar el timeout dirigiéndonos a la correcta disposición en el sistema de cobertura. El sistema de cobertura lo personalizamos y nos dirigimos a los jugadores que tienen que trabajar la cobertura en ese momento, ¿ok? O en determinada pelota. Perfecto. Significa, esto para mí es muy importante, porque yo personalizo mucho el timeout. Pocas veces lo generalizo, que después hablaremos de eso. Significa hablar de situaciones y correcciones puntuales para no generalizar y que nuestras palabras se pierdan en esos 30 segundos. Eso es muy importante. Y ahora lo voy a explicar, ese asterisco. Personalmente creo que en ciertos momentos de dificultad, otorgar objetivos técnicos o tácticos individuales ayudan a que el jugador se focalice y levante su nivel individual. Y así ayudar y mejorar la performance de todo el equipo. Además, los jugadores conocen sus responsabilidades y desean asumirlas. Esto es muy importante, por eso a mí me gusta mucho personalizar el timeout. Ya sea por un jugador, 2 o 3 jugadores, por roles, a los centrales, a los atacantes de pelota alta, o por sistema de juego. La defensa en diagonal, la cobertura, el bloqueo en opciones, los sistemas. Nosotros personalizamos el timeout. ¿Por qué me gusta eso? Porque muchas veces nosotros vamos y hablamos a todos los jugadores, pero en realidad las cosas que decimos implican o son prioritarias de cierto jugador. Nosotros no podemos ir y decir, estamos atacando la pelota alta a todos. El central no ataca la pelota alta. Estamos atacando la pelota alta mal a todos. Estamos cerrando el golpe en la pelota alta. El central no ataca la pelota alta. No le interesa a él. Entonces, personalizar el timeout para mí es muy importante. ¿Ok? Jorge, bueno, la verdad que está causando sensación. Tengo comentarios buenísimos de la charla, así que bueno, me pone muy contento por todos los que están presenciando y por vos, ¿no? Que le pusiste tanto empeño y tantas pilas a esto. En esos 30 segundos, yo creo que es fundamental por cómo trabajás vos el tema del trabajo del asistente. ¿Se da la situación en algún momento que vos decís, bueno, yo me encargo de la defensa de la diagonal y vos de los atacantes? ¿Se ha dado eso? No. Después, al final, puse algo sobre el asistente, bueno, que es lo que yo delego. ¿Qué es lo que yo delego en el asistente? Perfecto, me estoy adelantando. Por eso siempre. te digo, el timeout es muy interesante. Incluso acá dejé muchísimos puntos sin tratar, que después al final los voy a decir cuáles no traté. Es muy interesante. No lo saques. No lo saco. Perfecto. Porque el último punto es la motivación individual. También en el timeout, ese aspecto podemos ocuparnos de manera personalizada. Yo lo uso mucho, no generalizada. Después vamos a hablar de
la motivación generalizada o del timeout generalizado, pero el personalizar el timeout también se puede hacer con la motivación individual. Ahora hablo de ese paréntesis, que es también un poco por ahí largo y también espinoso, porque es algo muy personal. Es algo muy personal, algo muy mío, ¿no? Que yo trabajé. Para mí existe una motivación positiva y, por ejemplo, hay jugadores que hay ciertos momentos que vos ves que el jugador está sufriendo porque las cosas no le salen, no le van bien. Entonces, en ese momento, el jugador necesita certezas y calma, seguridad en sí mismo y un contacto visivo de mi parte que le dé confianza. Eso es muy importante para mí, en esa motivación positiva que yo doy. Por eso, lo que te decía de la gestualidad, yo estudié o estudio mis gestos propios míos, de la vida cotidiana incluso en las cuales puedo utilizar en el timeout. Que no quiero estudiar gestos de otra persona o ser otro entrenador. Quiero ser yo mismo, con mis emociones y mis gestos y mi tono de voz. A veces calmo y a veces más pasional. Pero en la motivación positiva, como te decía, ese jugador, vos lo ves al jugador que está sufriendo, que no le salen las cosas. En ese momento el jugador necesita certezas y calma y necesita seguridad en sí misma y por mi parte necesita un contacto visivo que le dé confianza. Después, por ejemplo, también en la motivación individual, siempre en esa motivación positiva, está el jugador que, por ejemplo, a mí me pasó con este jugador opuesto en la calificación europea, el opuesto joven, la mayoría de los jugadores eran jóvenes, en el cual tuve que utilizar mucho esa motivación personal, porque estaban en su país, estábamos en Chipre frente al público, a demostrar, la primera vez que jugaban una calificación europea contra un equipo importante, ¿no? Teníamos que demostrar y reafirmar lo que habíamos hecho con los juveniles. Entonces, tenía jugadores que se me presentaron muy nerviosos, nerviosismo que le impide soltarse al jugador y necesita descargar esa ansia que nosotros, y necesita descargar esa ansia y nosotros necesitamos transmitirle esa carga agonística. Eso para mí es muy importante, porque el deporte vive de esa carga agonística positiva. El deporte es esa carga emocional, es esa agresividad positiva. No existe deporte que no sea esa agresividad positiva. Es lo que nosotros le tenemos que transmitir para que él pueda descargar ese nerviosismo. Yo lo hago, yo tengo gestos con gestos corporales que demuestran determinación y en ese caso, a diferencia del anterior, un tono de voz deciso. Tiene que ser un tono de voz deciso. Es lo que yo hago y lo que yo interpreto en esa motivación. Ahora, también en la motivación individual existe una motivación externa para mí. En ciertas ocasiones, y algunos jugadores necesitan un estímulo externo para que puedan dar el máximo. Ese estímulo externo puede ser, por ejemplo, yo muchas veces sé que el jugador es un buen jugador, quiere demostrar, quiere superar, quiere sentirse el mejor en la cancha. Entonces hay un desafío con el jugador de su mismo rol del adversario. Entonces le doy ese estímulo externo para que él pueda desafiar a ese jugador adversario de su misma posición. También hay un estímulo externo, muchas veces, con el público, ¿no? Hay jugadores que se exaltan con el público adverso. Jugadores que se exaltan. Yo en mi carrera en Italia fui así. Yo me daba cuenta que cuanto más el público adversario me insultaba, me gritaba, mejor jugaba. Era lo que necesitaba. Y otra manera de motivar de manera externa es incluso, y que a veces lo utilicé, me acuerdo con un jugador brasileño, que no voy a decir ahora
el nombre y eso, pero es incluso un desafío contra mí, contra el entrenador. Hay veces que el jugador necesita demostrarme o necesita demostrarle al entrenador que él lo puede hacer. Entonces, esa motivación externa, un desafío contra el entrenador, es muy importante para mí. Otra motivación individual de la que estamos hablando es una motivación negativa, que como hablamos antes, el desafío que les puse a los jugadores de Chipre, de eso de lo que después le tuve que pedir disculpas sobre el 3-0, también se puede hacer de manera individual. Y yo lo utilizo en esos desafíos o retos bastante seguidos, en los timeouts. Ahí había puesto el ejemplo con Chipre, que ahora lo veamos. ¿Ok? Por ejemplo, un desafío individual muchas veces es, yo le puedo decir a un jugador, mira, va al saque, y yo le puedo decir, tu saque corto, ahora necesitamos un saque corto en 4, que maneje la pelota en saque en salto, porque se fueron, la línea de recepción adversaria se fue para atrás, necesitamos un saque corto, pero hasta ahora vos no lo hiciste bien. Ese no, en ese momento, resulta un no positivo en la cabeza del jugador. Vos necesitamos el saque corto, pero vos todavía no lo entrenaste, o no lo hiciste bien, o en el entrenamiento no te salió bien. Ese no que utilizo en la mente del jugador pasa a ser algo positivo en ese momento. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y terminé con la motivación individual, pasamos a la otra hoja. Te hago una pregunta con respecto a esto, así de paso tomás el agua más tranquilo, ¿no? Primero te voy a leer acá otro comentario muy lindo. Mario Rodríguez desde México, gracias, profe Jorge, por transmitirnos su experiencia y conocimiento en este tema, que a veces dejamos sin la consideración adecuada. Y gracias por no guardarse nada. Felicidades. Mi pregunta, ¿crees, por ejemplo, que ese feedback, esa motivación positiva, es más necesaria en jugadores de divisiones inferiores que los que son súper profesionales o depende de la personalidad de cada jugador? No, en las divisiones inferiores siempre de mayores hablas o divisiones inferiores No, que de tenés juvenil. jugadores, por ejemplo, que son sub-21, sub-18, que están ya alternando con los jugadores de primera división, ¿no? ¿Crees que a ellos le hace más falta? No, sí, a ellos le hace más falta, tenés razón. Generalmente el jugador, los mejores jugadores o los jugadores profesionales, uno cree, porque yo tampoco estoy seguro de eso. Claro. Nosotros creemos que por ser profesionales, los mejores jugadores del mundo, no necesitan motivación, ¿no? Porque no solo juegan porque les gusta, sino porque también es su trabajo. Yo fui profesional por 20 años en Italia y yo no necesitaba motivación, no necesitaba porque era mi trabajo y mi pasión, era lo que yo quería. Entonces, esa motivación a esos jugadores a veces no. Pero te voy a decir una cosa, que lo escribí al final. A todos los niveles, ya sea en una liga menor, en la liga de Chipre, en la liga de Checoslovaquia, en la liga italiana o en una final olímpica, los mejores jugadores, y si vos ves un partido, los mejores jugadores que puede pasar, por ejemplo, vos ves a Juan Torena jugando en la Juve, y Juan Torena va, viene, pocas veces lo ves incierto, con inseguridad. Pero todos los jugadores, en cierto momento, se giran y miran al banco esperando una respuesta. Todos los jugadores, a cualquier nivel, porque las situaciones, porque vos jugás una final olímpica, se juega una que yo nunca la pude jugar y nunca la pude jugar ni siquiera, ni como jugador, como entrenador, es un sueño, pero si vos, los mejores, pongo una final olímpica porque hablamos del mejor nivel, en ese momento el jugador o el equipo que está en dificultad, el jugador se va a girar y va a esperar una respuesta del técnico. A pesar de todos los torneos, todos los premios que haya ganado, porque siempre hay un momento de dificultad. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento.
¿Ok? Perfecto. Y la última acá, bueno, cuando hablaste de personalizar, ¿no?, el tiempo técnico y hablamos de funciones, ¿hay un mayor porcentaje dedicado a los armadores o depende del partido? No hay un mayor. Con el armador, por supuesto, aparte, yo habiendo sido armador, Claro, eso una es. función que me encanta, pero con los armadores, no, es normal. Ya se hace la táctica prefijada y si algo hay que cambiar, si por supuesto lo ayudo, te siguen, no te siguen. Con este central hay que abrir, con este central jugamos sobre el lado corto. Pero no es algo especial con los armadores. Particularmente no. Yo me dirijo con todos Perfecto. los jugadores por igual. Los roles por igual. Muy bien. Acá hablamos del manejo o gestión del timeout generalizado, que es importante, pero para mí no es tan importante como el timeout personalizado. ¿Ok? Por eso yo acá pongo, yo lo utilizo mucho para unificar el pensamiento del equipo y la identidad de nuestro juego. Generalmente un timeout generalizado es para motivar el grupo, motivar el equipo, ¿no? Pero yo lo utilizo para la unificación del pensamiento, ¿no? Nuestra idea de juego, nuestra identidad, que muchas veces se pierde durante un partido, ¿no? Los jugadores pierden la cabeza, perdemos cuál es nuestro juego. Lo utilizo para recordar nuestros puntos fuertes como equipo. También lo utilizo para recordar el equilibrio y la continuidad tanto en momentos positivos como en momentos negativos. Como dije antes, el equilibrio y la continuidad para mí en el voleibol es fundamental. Los equipos que ganan son los que se mantienen jugando siempre al mismo nivel. Ni mucha exaltación, ni mucha depresión, ni muchos puntos altos de rendimiento, ni muchos puntos bajos de rendimiento. Esos son los equipos para mí que ganan y los mejores equipos de voleibol. ¿Ok? Yo quiero lograr en mi equipo esa regularidad. Por eso utilizo el timeout generalizado para recordar eso. También lo utilizo para informar nuestros cambios tácticos que involucran a todo el equipo, así como los cambios tácticos del adversario y cómo debemos contrastarlos, ¿no? Eso es en los timeouts generalizados. ¿Okay? Perfecto. Acá Mario pregunta, aguantá que la busco, dice, en el tiempo técnico, ¿en qué momento incluye los datos estadísticos? Las estadísticas las puse al final, Perfecto. las puse a tratar al final, pero incluyo la puedo contestar ahora en el sentido que la interpretación de las estadísticas para mí son muy importantes para poder interpretar o para poder comparar con mi visión de lo que está sucediendo. Eso para mí es muy importante. Yo pocas veces le muestro a los jugadores las estadísticas. Muy pocas veces le digo, mira, estás atacando con el 25%, o estás recibiendo con el 50%, con el 40%, o vos estás haciendo 2 bloqueos. No, las estadísticas que para mí son importantísimas, pero las utilizo para comparar mi visión, si mi visión es exacta o no de lo que está sucediendo en el campo. Muchas veces las estadísticas me ayudan a decir, no, mirá, creí que fulano estaba atacando muy bien y la realidad es que le están dando muchas pelotas y está atacando poco, está atacando mal, o esas cosas. Pero las estadísticas, muy pocas veces yo se las presento a los jugadores, o le transmito estadísticas exactas. Esa es mi manera de ver las estadísticas. Te hago una... Perdón. Terminá y después te pregunto, sí. No, las utilizo para comparar y rectificar mi visión de lo que está sucediendo en ese momento. La pregunta sería, ¿vos tenés un tiempo determinado para consultar
digamos, a tal punto, o cuando vos estás en duda consultás? No, yo lo hago normal. Yo no uso nunca audífono ni nada, no me Ok, gusta esas cosas ni consultar. Por supuesto que consulto con el segundo, que le transmite el Scoutman, o en la computadora consulto, si necesito consultar algo, hablo con él, consulto, o hay algunas cosas, como dije antes, uno imagina o ve cómo va a suceder el partido. Entonces, hay datos que yo le pido al estadístico, al scoutman y a mi asistente de rectificar. Por ejemplo, en la rotación 4 sabemos que el equipo adversario ataca mucho en zona 4. Entonces, rectificamos durante el partido esa situación. Sin que yo le consulte, el asistente me lo dice. Mirá, efectivamente en la rotación 4 están saliendo con los puntas. O cambiaron allá. O efectivamente la recepción del primer punta adversario, la recepción alta con los dedos no está haciendo bien. Rectifico, después pregunto. Y por supuesto, recibo en tiempo real, cada 8 puntos, 16 puntos, cuando termina el timeout, cuando termina el set, recibo el reporte, la la dirección información, de claro. datos, la información normal. Pero Perfecto, repito, perfecto. durante el partido, durante el set, la utilizo para rectificar mi visión del juego. Casi nunca, muy pocas veces, me acuerdo alguna vez, pero muy pocas veces, transmito la información exacta en cantidad de pelotas o en porcentaje a los jugadores. ¿Ok? Perfecto. Ahí paso. Sí, pasá. Me estoy quedando sin voz. Ya estamos terminando, está el tiempo final, el tie break, ya estamos. Sí, ya estamos terminando. Ahora, el manejo o gestión del timeout con otras opciones, ¿no? Otras opciones. Y me quedaron un montón de opciones que después las voy a enumerar antes de terminar, pero no las escribí. Me quedaron otras cosas, otras preguntas, otras cosas, otras dudas, otros interrogantes que se pueden hacer en el timeout para nosotros, pero no las escribí. Esta es la motivación de equipo, ¿no? La motivación de equipo. Y acá puedo decir que la motivación general del equipo pasa por nuestra gesticulación corporal y nuestro tono de voz. Ahora, voy a repetir un poco lo que dije antes en esto. Yo creo que debemos ser nosotros mismos. El trabajo de entrenador, para mí, desnuda nuestra personalidad. Nosotros no podemos esconder nuestra personalidad. Por eso yo no quiero ser otro en el timeout. No quiero aprender otros gestos. Quiero aprender de mis gestos. ¿Ok? No se puede esconder nuestra personalidad. Como nosotros nos proponemos, yo particularmente estudio mis propios gestos, o los estudié, los sigo estudiando, mis propios gestos. Y con mis propios gestos aprendí a transmitir calma, a transmitir determinación, a transmitir enojo, pero sin tener que decirlo. Una cosa es decir un enojo o levantar la voz. Uno viene hablando con un tono opacado y levantar la voz, o transmitir el enojo con una actitud corporal. Yo eso lo aprendí. Sé cuando transmito calma y cuando transmito enojo. ¿Y qué postura? Puedo contagiar entusiasmo, por ejemplo. ¿Con qué postura contagio entusiasmo? ¿Okay? ¿Y qué posturas tengo que necesito, ¿cómo se dice? Minimizar. Necesito tratar de minimizar, porque no hacen bien. Pero una cosa quería decir que no descubrí, sino que me da mucho resultado, y es la emotividad positiva, la sonrisa. Es una manera de contagiar y de que el jugador sabe que tiene mi confianza,
que el jugador sabe que yo estoy ahí para no solo ayudarlo, sino para jugar juntos el partido. Eso es muy importante para mí. ¿Ok? Te hago una pregunta con respecto a esto. ¿Vos esto lo hablaste con algún especialista de neurociencia, un psicólogo, o fue idea tuya? No, 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 no. No, yo no hablé con nadie. Con la única persona que hablamos durante años, que nos encontramos, generalmente nos encontramos en Buenos Aires y hablamos de vóley y discutimos desde hace muchos años de que él estaba empezó como entrenador, yo estuve en Italia, pero que es un gran entrenador, es con Daniel Castellani, que Ajá. hablamos y cambiamos opiniones, discutimos, pero después yo lo estudio por mi cuenta. Incluso vos ves que los términos no son términos científicos, no son términos adecuados para hablar científicamente o técnicamente. Son términos normales, términos, podríamos decir, vulgares, ¿no? Porque es mi manera de ver, y es un estudio de tantos años, ¿no? Claro. Que uno va percibiendo emociones y las voy escribiendo. Y repito que hay mucho más, tengo mucho más cuadernos escritos a lo largo de los años. Pero es mi manera de trabajar, en Perfecto. todo. Sí. Ahora, con respecto, vos te estudiaste, entonces vos decías, a ver, este gesto es el positivo para motivar al jugador, ¿no? Mi pregunta, ¿el jugador lo sabe? O sea, vos le decís, cuando yo estoy así es porque te estoy transmitiendo, o es solamente una cuestión subjetiva que vos le estás transmitiendo. No, no, nunca. Aparte, ellos se acostumbran, así como se acostumbran a tu tono de voz, a tus palabras, porque cada entrenador usa sus palabras, Claro, su vocabulario, claro. ¿no? Y más yo, que tengo que dirigirme en inglés, en Chipre en inglés, en Rumania en inglés, en Irán en inglés, en Emiratos en inglés. Entonces, yo creo mi vocabulario. Por ejemplo, tenía un amigo que me dijo, ¿y por qué no te fijas en el vocabulario que usan los norteamericanos en voleibol? Y yo no quiero eso. Mi inglés y mi vocabulario técnico voleibolístico es creado por mí. Y mis jugadores lo entienden en cada momento, así como mis gestos, la manera de que me propongo. Pero todo eso, lo repito, como lo dije antes, parte de la creación de una comunicación anterior y de nuestra credibilidad de lo que sabemos. Claro. No hay nada que hacerle. La primera cosa de un entrenador es conocer y saber el voleibol, ¿no? Porque nosotros podemos hablar, gesticular, tener un approach perfecto, positivo, pero si las respuestas y las soluciones no son creíbles o no son esas soluciones del conocimiento del voleibol, no hay nada que hacer. Uno tiene que saber de voleibol para poder después reflejar o querer dar soluciones correctas. ¿Ok? Sí, Bueno, fantástico. y sigo que es tardísimo. Yo no sé qué hora es. 1 hora y media, tranquilo, vamos Es bien. tardísimo. Te Nunca queremos hablé tanto. exprimir, te queremos exprimir. Y para, te tengo que decir algo. Si con uno de los únicos que hablas es con Daniel, ¿sí? Que bueno, otro eximio entrenador, un súper profesional, lo tuvimos acá, gracias a Dios también lo aprovechamos. Qué privilegio para nosotros escucharte. Qué No, por supuesto privilegio. que no, hablar, por supuesto que también estoy en un grupo que también con Daniel, con Mario Martínez, con Santiago, con Luis Testa, Ahí está Luis. sí, con Juan, con Sebastián, Qué lindo. con Adrián, con Cristian, en un grupo donde se habla mucho de voleibol. Ellos son entrenadores que saben mucho, que comparten esta pandemia como a todos, ¿no? Como a todos. Pero el estudio de lo que yo hago, lo hago siempre por mi cuenta, porque es algo que me gusta siempre, pero
lo trato de hacer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo sé que por ahí a veces está bien y a veces está mal, que hay muchísimas más cosas por aprender, pero me gusta esta manera de estudiar las cosas. Por supuesto que comparto con ellos y ellos comparten conmigo, con Rubén. Es un grupo de entrenadores muy cultos como entrenadores, gente que sabe mucho, y esta pandemia, ellos, bueno, Daniel me incluyó ahí y ellos me aceptaron y pude compartir un montón de cosas, incluso las preparaciones y los trabajos que están haciendo y esas cosas. Genial, pero, genial. Te repito, las cosas me gusta tratar de estudiarlas por mi cuenta y tratar de analizarlas. Pero bueno, seguimos, así termino de una vez, que no puedo más. No, falta un montón. ¿Qué pasó? Bueno, Ajá. utilizo los silencios, ¿no? Eso lo hago pocas veces. Utilizar los silencios. Lo hago realmente pocas veces, pero lo hago generalmente a inicio de set, no cuando el set empieza, lo hago solamente al inicio, que también son silencios y situaciones que los jugadores se van acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, hay veces que no se necesita hablar o decir nada. Cuando las cosas van bien al inicio del set, uno no necesita explicar sobremanera o pedir o hablar. No es necesario. Entonces, el silencio a veces llama timeout o el equipo adversario llama timeout y no se necesita decir nada. ¿Ok? Después, también el silencio lo podemos utilizar en una situación difícil. Repito, yo lo utilizo generalmente a inicio de set. Por ejemplo, el silencio a veces llamo timeout porque la situación va mal, pero va mal toda. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que teníamos preparado. Entonces, ese silencio quiere decir eso, y los jugadores lo saben, lo interpretan eso. Y ahí viene otro punto importantísimo. Ahí viene otro punto importantísimo que son cosas que no escribí. ¿Nosotros permitimos hablar a los jugadores o no? Es una pregunta que también la estudié y la tengo escrita, que no la incluí hoy, pero es una situación importante. Nosotros en los timeouts, ¿permitimos que los jugadores hablen o no lo permitimos? Es una situación muy importante porque hay uno tiene jugadores con mucha experiencia y que ellos piensan y creen que lo pueden hacer, que pueden hablar. Particularmente, a mí no me gusta. Yo repito, yo prefiero que los jugadores no hablen, escuchen. Una vez que termina, por supuesto que hay jugadores que uno confía y le da cierta responsabilidad para que hablen, para que motiven. Y cuando están los silencios, yo sé que los jugadores hablarán y dejo que ellos reaccionen en ese momento de dificultad por su cuenta. Pero generalmente yo prefiero que los jugadores no hablen. ¿Por qué? Por una simple razón. La mayoría de los jugadores ve la situación que sucede en el partido desde su punto de vista, desde su rol, desde su responsabilidad. Son pocos los jugadores, y me atrevo a decir, son pocos los jugadores en el mundo que interpretan la situación total de lo que está pasando en el campo. Muchos jugadores lo hacen por un cierto indeterminado tiempo en el partido, pero muy pocos lo hacen durante todo el partido, que interpretan la totalidad de la situación de juego. ¿Ok? Por eso, yo prefiero que los jugadores no hablen. Después, si yo termino, tengo que decir pocas cosas, y termino, está bien. El jugador puede hablar tranquilamente, puede decir, porque lo dejo, porque yo ya dije e interpreté mi timeout. ¿Ok? Bueno, eso de acuerdo a los silencios. Y lo que me habías preguntado antes, yo generalmente delego en mi assistant coach la observación y la corrección
de la defensa si es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que ni el mejor entrenador del mundo puede ver todo en un partido. Ni siquiera con las estadísticas uno no puede ver todo. Al menos esa es mi idea. Por ahí hay entrenadores que son capaces de ver todo, de ver los errores técnicos, de encontrar qué error técnico o qué situación es prioritaria, incluso ver todo dentro de una misma acción. Vos pensá, Leo, o piensen ustedes, ver todas las situaciones en una misma acción. Desde el saque, la recepción, el armado, el ataque, el bloqueo, la defensa, en una misma acción. Uno no puede ver todo, al menos en mi punto de vista. Por eso, generalmente, yo delego en mi asistente la observación y corrección de la defensa. Y él en esa situación, con ese aspecto particular, él puede entrar y hablar en el timeout. Decir, por ejemplo, mirá, tenemos que corregir esto. Y además, ¿por qué lo utilizo la defensa? Porque el líbero y los centrales vienen al banco y él les habla y les corrige. Corrige la defensa, a los centrales corrige la situación de los ataques, pero sobre todo en el líbero, y el líbero yo le entrego responsabilidad sobre la defensa que tenemos que actuar, la situación defensiva o la línea de recepción. ¿Ok? Eso, guardo eso. Yo puse acá la interpretación de las estadísticas, que lo hablamos antes, la pregunta que me hicieron antes. Yo utilizo e interpreto las estadísticas sobre todo para rectificar mi visión de lo que está sucediendo en el partido. Pocas veces transmito la estadística así como es, pura, la cantidad de pelotas o la cantidad de recepciones o los porcentajes directamente a los jugadores. Las utilizo para rectificar mi visión de lo que está sucediendo en el campo. A veces es correcta y a veces es negativa. Ahora, yo ya terminé la exposición y voy a decir los puntos que me quedaron por hablar. Y después terminamos los puntos que me quedaron por hablar. Los puntos que me quedaron por hablar, y uno muy importante para mí y muy fascinante, es el timeout visto de parte de los jugadores. Ese es muy fascinante y muy importante. El timeout visto de parte de los jugadores. Porque hasta ahora vimos el timeout visto desde nuestra parte, del entrenador. Pero hay un timeout que está visto desde los jugadores. ¿Qué esperan los jugadores? Reguardo a eso, lo único que puedo decir es, tengo cosas escritas, reguardo a eso, pero es algo muy importante. Por ejemplo, la exigencia, el jugador necesita ser exigido. El jugador quiere ser exigido. Y si nosotros lo exigimos durante el entrenamiento, también los tenemos que exigir durante el partido. Él espera eso de nosotros en el timeout. Además, el jugador espera que nosotros le transmitamos seguridad, espera que nosotros le transmitamos las soluciones. Eso es lo que espera el jugador. ¿Ok? Eso es muy importante. Nuestra responsabilidad de parte, la transmisión de las soluciones es muy importante para el jugador. Él espera eso. Por supuesto, él espera que nosotros le transmitamos de una forma clara, espontánea y siempre de la manera que nosotros somos. No puede haber otra manera en el timeout de dirigirnos a los jugadores, sino como somos nosotros, porque de otra manera el jugador lo entiende, que uno está siendo otra persona o quiere ser otra persona. El jugador lo entiende. ¿Ok? Y bueno, repito lo que... otro punto que escribí acá, que no traté hoy y que puede ser importante, es el utilizo de la pizarra. No sé cómo se dice
Pizarra, en está bien. italiano la lavagna, la pizarra. Yo creo que es muy importante el utilizo de ¿Tablero la o pizarra? Sí, a veces es muy importante porque hay jugadores que hablándole, ¿no? Indicando, él encuentra enseguida la posición en la cancha. Pero hay otros jugadores que necesitan gráficamente ver la situación. Entonces, la pizarra en muchas ocasiones es muy importante. Yo la tengo siempre en el banco y cuando la necesito la utilizo. Pero ese es un tema importante, ¿okay? que se puede tratar. Después hay otra cosa muy importante que es para tratar, y es otra pregunta, que es, ¿los jugadores de pie o los jugadores sentados? Es una pregunta importante, ¿no? Yo prefiero los jugadores de pie. Mis jugadores en todos los equipos, cuando vienen en el timeout, vienen hacia mí y están de pie. Están de pie. Cuando terminamos el timeout, cuando ya no hay más que decir, se sientan. ¿Por qué? Por una cuestión de atención, ¿no? El estar de pie frente a uno, la atención es mucho mayor. Cuando el jugador va y se sienta, aparte de sentarse por 30 segundos, cuando entrenamos 2 horas y media al máximo, me parece una cosa ridícula. Cuando el jugador se sienta, empieza con la toalla, con el agua, con el fisioterapista, con el asistente. Claro. Entonces, los jugadores de pie, yo lo prefiero. Cada uno, esos son los temas que no traté. Otro tema importante, a ver, el tema visto, no, no, nada más, nada más. Yo ya terminé. Lo único que quiero decir es que es una cosa que sí le digo a los jugadores, y para terminar, es que en realidad, se lo digo a los jugadores cuando entrenamos y antes, es que yo entreno para evitar el timeout. ¿No? Bueno. Después de todo lo que hablamos, parece ridículo, pero en realidad uno entrena para evitar llamar el timeout. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando uno llama el timeout, el error ya se cometió, ya es tarde. Entonces nosotros tenemos que entrenar. Por supuesto, nunca sucede, porque siempre se llama timeout, siempre hay que llamar timeout. Pero nosotros tenemos que tratar de entrenar para evitar de llamar el timeout. ¿Ok? Si sucede eso, si algún partido sucede eso, quiere decir que ganamos 3-0. ¿No? Porque siempre hay que llamar un timeout. Pero en realidad, yo se lo digo a los jugadores. Yo entreno para evitar llamar el timeout. ¿Por qué? Porque cuando llamamos el timeout, el error ya se cometió. Ya es tarde. Nosotros tenemos que anticipar esas situaciones y esas situaciones de juego las anticipamos únicamente entrenando. ¿Ok? Bueno, mi mujer me mata. Acaba de tener 25.000 preguntas, pero bueno, vamos ahí tratando de calmar, muchachos. La idea siempre es no pasarse de las 2 horas, así que ya estamos llegando. Un par de preguntitas, no sé, Darío levantó la mano. Darío, ¿querés abrir el micrófono y preguntar? ¿O te equivocaste? No, en realidad, Leo, muy buena, muy interesante la charla, pero estoy tocando botones acá y la tecnología me pone... Buenas noches a todos, ¿cómo están? Genial, genial. Es buena esa, ya le dimos la salida entonces. No. Yo tengo una pregunta que a lo mejor puede llegar a plantearse como una locura. El tema del grito y del aliento cuando los jugadores entran a la cancha a veces intimidan, principalmente te hablo en categorías inferiores, ¿no? Vos ese tipo de situación, ¿la tratás también de regular? Es decir, de que sea un equipo que si entra a gritar, grite siempre, que aliente siempre, o preferís evitar esa situación. ¿Que los jugadores gritan? Sí, cuando alientan así para hacer el punto, o que los jugadores sean así muy, muy de demostrar el tema de gritar constantemente y alentarse constantemente. Mira, como dije antes, para mí el mejor equipo es el equipo más regular. Si emocionalmente, como cambia cada grupo, es lo que puedo interpretar ante la pregunta que vos me haces. Sí. Si cambia cada grupo.
si tenés un grupo en el cual en las situaciones positivas se comporta de una manera y en las situaciones difíciles se comporta de otra manera, es algo que no está bien. Claro. Si en el entrenamiento, por ejemplo, en el entrenamiento, vos haces un entrenamiento, hiciste todo lo que tenés que hacer, estás haciendo un 6 contra 6 con pautas, con situaciones de juego, qué sé yo, pero lo llevás y los jugadores hacen un punto y gritan y festejan. Y en el momento en que están en dificultad, todos se callan la boca, claro, y la cabeza baja y la mirada cae, entonces no está bien. El equipo, por eso yo te dije, y puse el ejemplo, por ejemplo, de Juan Torena, que vos lo ves inmutable, ¿no? Está siempre igual, festejará al final, o un gran tanto, pero no hay una grande exaltación. Entonces, es de grupo a grupo. En Chipre, por ejemplo, hay una tradición que los jugadores, después de un bloqueo, los jugadores juveniles hacen un gesto de bloqueo al público, así. Y lo hacen en situación cuando estamos perdiendo y cuando estamos ganando. Entonces, para mí eso fue bien. Si ellos cambian de una situación a otra, no está bien, porque hay un balso, ¿cómo se dice? Un salto enorme entre una situación de emotividad positiva y una situación de emotividad negativa. Entonces, eso ya creo que no me gusta. Pero bueno. Perfecto. Vos sabés que el próximo exponente, el día miércoles, va a hablar de un tema también que vos tocaste, ¿no? De manera superficial, que es el tema del asistente, ¿sí? ¿Vos estuviste alguna vez de asistente de algún entrenador amigo o en algún proceso? Entrenador amigo, sí. No, en Italia, la mayoría, en Italia se usa mucho que, como son ciudades que no se lleva el cuerpo técnico de uno, ¿no? Perfecto. No se lleva el cuerpo de uno. Porque entonces, la pregunta es, claro, la pregunta es, ¿cualquiera puede ser asistente? Asistente. Entrenador asistente, ¿cualquiera puede ser o tiene que tener cierta característica para hacerlo? No, yo creo que cualquiera que, o sea, es de acuerdo como uno maneja y cómo uno educa a las personas con las que trabaja ese año, ¿no? Yo educo a mi cuerpo técnico de lo que yo quiero, lo que yo necesito, y ellos se van adaptando, ¿no? Hay un asistente mío que estuvo 2 años conmigo en Arabia y en Emiratos, y Tomás Galimberti, que nos hicimos amigos. Pero después me pasó que en la mayoría de los lugares el cuerpo técnico es del lugar. En Italia se usa mucho que uno va, porque en Italia en realidad cambian los entrenadores y el cuerpo técnico sigue, ¿no? Sigue. Es así. Claro. Ahora en la selección tengo un cuerpo técnico estable, en Scoutman no tengo mucho, ¿no? Porque somos 2, un asistente más el Scoutman más el fisio. En Chipre económicamente no es muy importante, entonces tengo solamente un asistente en el trabajo de la mayor, la selección mayor, a la sub-20, sub-18, sub-16. Somos siempre lo mismo, pero nosotros 2. Pero yo siempre estuve acostumbrado a llegar y que el cuerpo técnico, sobre todo porque Italia es así, es difícil que te permitan llevar un cuerpo técnico. El cuerpo técnico está, ¿no? Es así. Bueno. Bien. Y bueno, la última, y ahí cerramos, chicos. Hablaste en el medio de que cuando terminaron el partido con España, bueno, después a la hora de la cena, que sería como un tercer tiempo, ¿no? Que le llamamos nosotros. Ese tercer tiempo, ¿tenés acostumbrado a hacerlo? ¿Se gane, se pierda? Qué sé yo, nosotros a nuestro nivel les terminó el partido, se ganó, se perdió, vamos por unas pizzas, vamos por la Coca-Cola, no sé, más o menos así, ¿no? A ese nivel donde trabajás y donde trabajaste, ¿se hace siempre un tercer tiempo con los equipos? ¿Gane o pierda? Bueno, en Italia sí, en Italia se hace siempre, ganes o pierdas, en Chipre también, sí, se hace siempre, es una buena situación, porque hay una cosa,
a mí me pasó, pasa siempre, creo que son más veces las que perdí que las que gané. Entonces uno aprende de las derrotas y todo el grupo aprende de las derrotas, ¿no? Todo el grupo aprende de las derrotas, aprende a estar juntos, ese es el primer momento, si es una derrota, si es una victoria está todo bien, se festeja, si es una derrota, ese es el primer momento de la semana en el cual vas a empezar a construir el próximo partido y la próxima victoria. Ese es el primer momento. Por supuesto que, no sé, hay situaciones, por ejemplo, en Italia pasa que vas de trasferta, vas a jugar afuera de trasferta o en algún lugar donde jugás en Chipre o en Emiratos o en Irán, me pasó en Irán, viajes largos, que se pierde y 2 o 3 jugadores siguen exaltados y se ríen y gritan, y en realidad la conciencia o el darse cuenta de la derrota en un equipo profesional o en el cual es muy importante, es muy importante. Entonces, ese primer momento en el cual estamos todos mal, ese primer momento estamos todos mal, porque uno vive de eso, porque es lo que te gusta, porque es lo que amamos hacer. Entonces, el deporte es perder o ganar. Uno no puede estar bien cuando pierde, es inevitable. Pero hay un primer momento en el cual el equipo se respeta ese silencio, se respeta esa manera de estar juntos. Después, bueno, todo sigue, todo continúa y se empieza a trabajar para la próxima victoria o para el próximo partido. Perfecto, genial. Ya te comprometo, porque tenés unas condiciones buenísimas para hablar de liderazgo. Y vos esa charla, en algún momento la vamos a hacer. A ver, acá me dice Marcado de Brasil, hermosa conversación, Jorge. Abrazo a todos los maestros, gracias. Rafael Carrillo, Jorge, felicitaciones por la excelente ponencia. Claudio Hernández, muy interesante el tema. Muchas gracias, profe, por compartir sus conocimientos y experiencia. Gracias, Leo, por la invitación. Acá había otra. Luis Testa, acá te saluda. Un saludo grande para todos. Gracias, Jorge, por los conocimientos compartidos. Y bueno, me di el lujo de invitarlo a Luis para una charla. Así que bueno, Luis, ya después tomé tu número, vamos a hacer una charlita. Rafael acá ya había hablado antes. Un placer enorme escucharte, Jorge. Felicitaciones por el excelente torneo que realizaron. Saludo al Bocha ahí que me saludaron, Daniel Maleta. Un abrazo grande para todos. Un gustazo de tenerte con nosotros. Genial. Abrazo, a ver, besito. había uno más acá. A ver, aguántenme. Pablo, me siento muy reflejado en lo que dijo. Muy práctico. Así son muy lindas las charlas. Se entienden perfecto. Muy bien. Genial. La hemos pasado. Podríamos haber seguido hablando, pero bueno, te vamos a perdonar porque, bueno, sabemos que estás relajado ahora en Buenos Aires, disfrutando de la familia. Hermosa charla. Igual que Luis, te felicito por tu presente. ¿Tenés pensado ya volver? ¿Tenés fecha de regreso a Europa? Mirá, yo generalmente hago contratos acá con la selección cada 5 meses y estoy 2 meses en casa y después vuelvo por los periodos de competencia internacional, aparte por el trabajo en las escuelas. Lo que pasa es que estos 6 meses de pandemia me alejaron mucho de mi familia, claro, de mi mujer. Mi hija está en Italia, juega en Italia, pero estuvimos lejos, así que voy a tratar de estirarlo un poco más, 2 o 3 meses, y después hay que ver cómo sigue. Europa, viste cómo está ahora el rebrote, entonces, por ejemplo, hoy me enteré que el campeonato en Eslovaquia se suspendió. No te puedo creer. En Eslovaquia se suspendió, directamente. Todos los equipos contagiados. Entonces se suspendió. Claro. Hoy se suspendió el campeonato. Entonces, no sabés cómo va a seguir. Y claro, yo trabajo no solo con la selección mayor, sino con las juveniles, la sub-20, sub-18, sub-16, el trabajo en las escuelas. Entonces, depende mucho de eso. Perfecto. Veremos. Y, bueno, por ahora, la verdad que estoy muy feliz en casa de haber vuelto a la Argentina, a pesar de que si la situación es difícil, es muy difícil, pero estoy feliz acá. Quiero quedarme 2 o 3 meses y después veremos. Perfecto. Además, te lo mereces. Te lo mereces. Sí, sí.
Sí. José Pese desde Rosario, saludo a todos, excelente, muy linda charla. Gabriel Pogliese desde Recreo, Santa Fe, excelente charla, sigan adelante. Así que bueno, te pasaste, la rompiste, diríamos, en nuestra jerga. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hacer así. Yo voy a presentar al exponente del día miércoles y después te dejo una tarea. Te despedí de la gente y te pido, ¿qué le dirías a alguien que arranca en esta profesión, ¿sí? En esta profesión apasionante de ser entrenador? ¿Qué le dirías? No un consejo, sino por dónde encaminarse de acuerdo a tu vasta experiencia, ¿no? A tu lindo presente. Así que bueno, yo de mi parte, desde acá, desde Cuenca, un gran abrazo. Hicimos una linda amistad a través de esta virtualidad que nos toca convivir, y como siempre te digo, ojalá que alguna vez nos podamos dar un abrazo presencial y tomarnos ese café voleibolero que nos merecemos. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, el día miércoles 7, ¿sí? Ya falta poquito, ya lo tenemos, al profe César Hernández de España, quien actualmente ejerce como asistente de la selección femenina de Corea del Sur. Ahora, en la actualidad, está trabajando en un club en Turquía, y nos va a hablar de muchos temas, ¿no? Pero nos va a encarar el tema principalmente del asistente a ese nivel, ¿no? Cómo se maneja. Así que es una charla linda. El horario va a ser un poquito antes por el tema de Europa, ¿no? 14 horas de Ecuador, 16 horas de Argentina y 21 horas de España. Para él que está en Turquía sería 22 horas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Espero que les haya gustado, yo lo disfruté muchísimo, ya lo dije, lo repito. Y te dejo, Jorge, de nuevo un gran abrazo y que te despida de la gente. Bueno, yo también lo disfruté muchísimo, aunque si me quedé sin voz casi, pero bueno, la pasé bárbaro también. Y de acuerdo a lo que me dijiste, recuerdo lo que me dijiste de los que empiezan, no es un consejo fácil, ¿no? Porque yo la primera cosa que quiero decir es que el nuestro es o sea, las cosas de siempre, ¿no? La pasión y que nos gusta, y que si uno fue jugador o no, eso lo descarto, ¿no? Porque ya está sobreentendido. Pero yo creo que la primera cosa es que nuestro trabajo es fascinante. La segunda cosa es que es un trabajo de inteligencia. Es un trabajo en el cual no se puede hacer solo con pasión o solo repitiendo o copiando. Yo creo que es un trabajo de inteligencia. Y a mí lo que me ayudó mucho, y me di cuenta después, me ayudó mucho al principio, fue dudar. Fue dudar de lo que yo hacía. Cada vez, incluso ahora, yo dudo siempre si hice lo correcto, si podría haber hecho otra cosa, si tengo que seguir estudiando tal cosa, si debo probar otra cosa. Creo que nuestro trabajo, el dudar de nuestra posibilidad, por supuesto, dudar para uno mismo. Nosotros no podemos dudar ante una respuesta a los jugadores, ante una situación, ante el equipo, pero sí dudar de nosotros, de lo que nosotros hacemos en soledad, cuando uno está estudiando, cuando uno abre la carpeta y los apuntes y el entrenamiento, dudar si puedo hacer otra cosa, si tengo que hacer otra cosa. Eso me ayudó muchísimo. Y yo creo que al inicio no lo contemplé como algo importante, pero el dudar te hace analizar, te hace ver más cosas, te hace ver el todo, te hace analizar de las cosas que vos ya sabés, que tenés adentro y que podés sacar. Eso para mí es muy importante. ¿Ok? Genial, amigo. Un gran abrazo. Gracias Un abrazo a todos por participar. Gracias. Gracias. Genial. Gracias. Muchas gracias.